damos la bienvenida una vez más a esta jornada de celebración del Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta In Memoriam. Hoy celebrando el cumpleaños 65 de uno de los más prestigiosos músicos cubanos, poseedor de un talento invaluable, es un instrumentista, compositor y productor musical de nuestra isla. Me estoy refiriendo a Germán Velasco, aquí presente. Y nos acompañan además un grupo de muy queridos y prestigiosos amigos, músicos, periodistas, desde disímiles trincheras se han acercado a la obra de Germán o han compartido con él también a lo largo de su trayectoria. Y les voy presentando, y por supuesto, Limón Limonero, las damas primero, Vania Borges, una de las mejores voces que tenemos en nuestro país. Bienvenida, Vania. Qué gusto tenerte acá. Encantadísima de estar aquí contigo. Igualmente, mi amor. Es un orgullo y un placer inmenso recibir también acá a Joaquín Betancourt, queridísimo maestro, igualmente compañeros en estas lides de la producción musical, pero también compositor, instrumentista, Premio Nacional de Música, eso no lo puedo dejar de mencionar. A su lado, Jorge Reyes, uno de los más prestigiosos bajistas cubanos. Gracias. Nos complace sobremanera tu presencia acá, bueno, Jorge. Muchas gracias por ello. Y muy contento de estar aquí con Germán. Gracias, amigo, así mismo. Bueno, el Benjamín, el más joven de todos, pero también con una obra sustanciosa ya, a pesar de su corta edad. Michelle Herrera, saxofonista, quien también está pisando o dando pasos muy firmes, muy sólidos dentro de la escena del jazz, pero también de la producción musical, de los arreglos, de las orquestaciones. Gracias por la invitación y por esa presentación. Y bueno, feliz de estar acá con Germán, el caballo. Con muchísimo cariño y emoción, me complace sobremanera recibir acá y contar entre los invitados a mi queridísimo José dos Santos, un fiel colaborador, a quien también hemos estado homenajeando en estas jornadas del Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta In Memoriam, así que ambos están celebrando aniversarios cerrados de vida. José dos Santos, periodista, promotor, ya hemos hablado en extenso de cuánta obra le ha legado al desarrollo del jazz en Cuba. Muchísimas gracias, José, por estar acá. Gracias por la invitación y por aumentarme 10 años de vida. Bueno, y pues por supuesto, el protagonista, es la razón de ser de este encuentro. Gracias, Germán. Iniciamos, ¿por dónde si no? Imagínate tú, Camagüey. Nos vamos a Camagüey. ¿Eres camagüeyano de pura cepa? Soy camagüeyano. Vámonos a Camagüey, ¿qué tal? Quiero Coméntame. arrancar. Bueno, mi referente en la música fue mi papá. Mi papá era clarinetista y saxofonista. Además de zapatero, hay que decirlo. Claro. Pero tuve la suerte de contar con muy buenos profesores que fueron los que me llevaron hasta aquí. Y no puedo dejar de mencionar a ninguno. Horta, el profesor que fue mi primer profesor de clarinete. La otra persona, Morán, el otro profesor mío de clarinete, ese fue el que me catapultó para La Habana. Que no puedo olvidarlo porque ese fue el que me enseñó realmente bien la técnica de este instrumento del clarinete, no del saxofón. Cuando llegué aquí a La Habana, tuve dos profesores muy buenos, Roberto Sánchez y Juan Jorge Junco, los dos clarinetistas de la Filarmónica de La Habana. Después tuve un monitor ya recién graduado que es hoy en día uno de los mejores clarinetistas del mundo, Jesús Rencurrel. Ese fue mi profesor, mi tío, mi papá, mi hermano, mi todo. Fue el que me graduó de clarinetista. Y bueno, y otros profesores que me han llevado a estos planos. Sí tengo que agradecer cuando arranqué yo en la música, tengo que agradecerle a la Orquesta Revés, que fue el primer plantel donde yo arranqué como músico profesional, siendo recluta porque yo estaba todavía en el ejército y fui como en prestación de servicio a cumplir una misión en Angola de esas que se cumplen internacionales. Y ahí tuve como 3 años en la Orquesta Revés. Fue muy bueno trabajar con esa orquesta porque eso era una charanga y esa experiencia con esa música charanga, la flauta, que en ese momento yo era flautista nada más. Esa experiencia con ese instrumento te da una solidez impresionante. Con ese tipo de música, la flauta es muy importante porque es el instrumento que siempre está improvisando en la charanga. Exacto, el que lleva la voz melódica. Exactamente. Y eso me hizo
reafirmarme mucho en la música. Tuve la suerte de, estando en el servicio militar obligatorio, de conocer a un músico que fue el que me enseñó prácticamente a improvisar, porque yo no tenía ni idea. Yo entro en la banda voluntario porque yo era muy malo, muy indisciplinado, y mi papá me dijo, o te arreglas o te arreglan. Hay que decirlo. Y me llevó voluntario, yo casi cumpliendo 16 años, tenía 15 años todavía, me dijo no, y le dijo a Milanés, que era Milanés y Forneiro, que eran los jefes de la banda, le digo, aquí se los dejo, arréglenlo. No, en serio. No, eso fue así mismo. Me disciplinaron, la verdad. Yo hoy en día soy una persona muy disciplinada, muy respetuosa con los horarios, con todo. Y si me dan una música para estudiarme, me la estudio, y así soy así. Pero conocí ahí en la banda a un músico maravilloso que después trabajamos juntos, Arturo Sandoval. Arturo Sandoval, cuando me vio, no sé por qué yo le caí bien. El caso fue que él ponía 2 sillas y me llamaba para que yo tocara con él, con el clarinete, unos métodos que tenía. Y me llevaba al piano. Fue la persona que realmente yo le agradezco haber aprendido a improvisar, porque yo ese mundo no lo conocía. Y él me enseñó acordes en el piano, yo más o menos conocí un poco el piano, había dado piano complementario en la escuela, que era obligatorio, pero no tenía esa madurez para conocer la armonía de esa. Y también una persona que estuvo en la banda, yo no sé cómo él llegó ahí, pero cuando yo entré ya él estaba ahí, Federico Smith, un profesor impresionante de armonía que hubo en Cuba. Uno de los grandes maestros. Exactamente. Cuando yo llegué a la banda, él estaba ahí. En la Orquesta Revés tuve ese tiempo, 3 años. Después hubo un rompimiento de la orquesta, se hizo otro formato que le llamaron la 440. Mi paso fue ahí bastante corto, la verdad. De ahí yo estando en una orquesta en la Riverside, fíjate, me llevan de la empresa mía a la Riverside, ya yo tocaba el saxofón, estaba dando mis primeros pasos en el saxofón, me llevan a la Riverside porque fue la orquesta que escogieron para la evaluación en el año 80, la primera evaluación que hicieron de cantantes y eso. Y yo estando en la Riverside, me llaman un día y me dicen, oye, te andan buscando, porque Paquito se quejó. Digo, ¿cómo que me andan buscando? Sí, te andan buscando y alístate que tú eres el tipo. Y cuando ellos llegan de viaje, Chucho es que habla conmigo. Claro, Chucho a mí no me conocía. La persona que me conocía a mí en Iraquere era Arturo Sandoval, que fue el que me recomendó para entrar en los Iraquere. Esa es mi entrada a Iraquere. Por ejemplo, cuando yo puse a Germán por Paquito, yo no pasé ningún trabajo y para la gente era un fenómeno, porque realmente Paquito es un músico extraordinario. Pero a Germán no lo conocía, a Germán lo conocieron. Y Germán se sentó y lo tocó todo. Fue como una misión, Porque imagínate tú, además del nombre que tenía Paquito, sin duda Paquito es uno de los instrumentistas más grandes que ha dado ese instrumento a nivel mundial. Y eso requería de una disciplina, requería de técnica, requería de estilo, de conocer formas de tocar, de improvisar. De ahí pasaron como 7 años que estuve yo ahí en esa época con Iraquere, hasta que después se hizo en la banda. Desde el 81 hasta el 88, ¿verdad? Desde el 80 hasta el 88. Después tuve 20 y pico años con Pablo Milanés, hasta ahora que se me ocurrió hacer un quinteto de saxofones con César, Thompson, Evaristo y Yamil. Y esa es mi historia hasta este momento en la música cubana. Cortica. José, sé que has estado en tiempos muy recientes mucho más cerca de lo habitual de la obra de Germán, porque le has realizado entrevistas para poder desarrollar tu trabajo periodístico. Amén de que has sido un seguidor de su obra también, por ese afán que te caracteriza siempre de mantenerte muy al tanto y al día de lo que acontece alrededor del jazz en Cuba. Y me gustaría entonces aprovechar ese conocimiento que posees para que seas tú quien nos valores, desde tu mirada como periodista, por supuesto, el aporte que consideras tú le ha ofrecido Germán Velasco a la música cubana. Germán omite cosas, por supuesto, porque es natural que al hablar uno de sí mismo
sintetice como hizo él, pero el crecimiento de él no solo fue paso por lugares, sino también fue incorporación de creación propia. Y bueno, un reflejo de ello es el quinteto de saxofones, llamémosle su creación visible mayor, pero hay discos de los que hablaremos aquí, hay composiciones, la más reciente de ellas la estarán disfrutando quienes estén siguiendo el Jazz Plaza, que con un nombre bien sabroso, Bluesongo, en donde da muestra de algo que quizás no esté lo suficientemente valorado desde el punto de vista de la prensa. La prensa cubana en particular, pero en general sigue mucho la echología que está haciendo, donde toca, que es sabroso, pero no tiende a profundizar un poco más en las razones por las que el músico crea, y sobre todo en el jazz, que la creación es espontánea, que hay ideas que hoy de pronto maduran para mañana convertirse en otras, y ese proceso creativo, en el caso de Germán, es evidente, aunque el paso por orquesta, etcétera, etcétera, sea quizás lineal. Y este último ejemplo del quinteto de saxofones, que incluso ha estado en los premios Grammy Latinos, no por gusto, está dando un peso, e incluso en un formato que es muy poco usual. Quinteto de saxofones, y dónde está la percusión, y dónde... No, ellos se la arreglan a partir del concepto de Germán y de otros que como él son grandes maestros para crear un producto que realmente hay que seguir, y que bueno, ahora se complementa con esto que decía yo, el tema del 37º Festival, que es una obra que vale la pena, ¿cómo no? Yo les propongo que hagamos una pausa y que disfrutemos de esa obra, ¿les parece? Afortunadamente ya está saliendo por estos días. Hemos podido contar con ella justo como parte de la inauguración de esta edición del Festival Jazz Plaza, así que creo que es un momento idóneo para que disfrutemos de él. Bluesongo. Hacemos una pausa y regresamos.
continuamos en este momento de homenaje a Germán Velasco que realizamos desde el Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta In Memoriam. E indudablemente se trata de un músico que ha sido testigo, partícipe y gestor de grandes acontecimientos a lo largo de la historia musical cubana en los últimos 50 años aproximadamente. Y uno de ellos lleva por nombre Irakere. Y para eso cuento acá en nuestro panel con la presencia de Jorge Reyes, quien no coincidió en etapa, eso es bueno significarlo, por lo menos en la primera etapa en la que Germán estuvo, pero sí entonces en un regreso. Y quisiera que fueras tú, Jorge, quien nos hablaras un poco de esa experiencia de trabajo junto a Germán en esa orquesta emblemática de la música Neri, cubana. mira, tú no te puedes imaginar lo contento que yo estoy que esto esté pasando. Porque pienso que esto tenía que haber sido hace rato. Los 60, ahora el 65, pero podía haber sido en el 60, con 55, con 50. Los medios no han sido muy favorecidos hacia él. Y creo que ya era el momento de que esto esté pasando. Germán ha sido, dentro de la música, los músicos que han estado más ocultos y han hecho de todo. Y es bueno que esta idea esté pasando a los 65. Y te comento porque esta etapa que tú me hablas de Irakere, yo estaba presente el día mismo que lo fueron a buscar a La Habana Libre. Él no recuerda eso. Él estaba ensayando por la tarde en La Habana Libre y lo fueron a buscar. Y yo estuve ahí en ese momento. A partir de ahí, ya Germán era una persona muy conocida. Tanto es así que nadie se acuerda mucho de una de las cosas más importantes que yo como músico he participado. Yo tengo de alguna manera que ver con Chano Pozo. Claro. Mi familia tiene mucho de Chano Pozo. ¿Y quién tuvo que ver con eso? Germán Velasco. La producción, la música, el saxofón, el piano, porque Germán es un utility, como se dice, en la pelota. Lo mismo hace producciones que dirige, que conoce todas esas cosas y creo que dentro del jazz latino, que me perdonen todos los músicos, los saxofonistas, es uno de los más prestigiosos, el más indicado para hacer música de jazz latino, junto con Chucho Valdés, etcétera, etcétera. Creo que es Germán Velasco. Y a partir de ahí, ya su carrera fue vertiginosa, pero se conocía poco. Y este disco de Chano Pozo que yo hice, es importante que la gente sepa que ya Germán ya haciendo producciones importantísimas. Después, ya más adelante, hicimos un dueto que se llamó Dueto Ocasional. Las ideas de él siempre fueron progresistas. Y creo que una de las cosas más importantes dentro de Irakere fue la etapa de Germán Velasco dentro de Irakere. Hubieron otros momentos, pero la etapa que él fue de la más importante. Yo lo rocé por ahí, estuvimos juntos, tanto así que estuvimos el 30 aniversario de Irakere, estuvimos juntos, participaron muchos músicos. Y creo que ya no tengo mucho que decir. Yo creo que... Es que sin duda, Jorge, yo creo, y Germán, bueno, está aquí para que nos lo corrobore, Irakere fue la escuela, digamos, el punto más alto. Si buscamos bien y buscamos bien hacia atrás, fíjense bien que donde quiera está. Lo que pasa es que mucha gente no lo sabía, porque estamos hablando de uno de los grandes músicos que ha pasado por la música del Latin Jazz. Gracias, Jorge. Les decía que había sido, digamos que el punto más alto hasta ese momento que habías vivido, Germán Irakere, y eso lo reconoció así Chucho Valdés cuando decidió componer obras exclusivamente para ti. Y una de ellas fue Las Margaritas. Coméntame, ¿cómo fue esa experiencia de trabajo, someramente, con Chucho, específicamente este tema de Las Margaritas? Bueno, eso fue un tema que Chucho compuso pensando en unas islas en Venezuela que se llaman las Islas Margaritas. Y él lo hizo como especie de un bar medio joropo, así. Pero que él me dijo, mira, chicos, para romper con la imagen que había antes del grupo, te voy a crear un tema, pero necesitamos desarrollarlo. Empezamos, antes de llevarlo al grupo, empezamos a verlo en su casa. Y entonces él empezó a pensar en las partes donde iban a intervenir los metales. Y me dijo, vamos a pasar, me escribió un papel y me dijo, bueno, vamos a pasar la introducción tú y yo solo aquí para ver cómo fluye esto. Pero él lo pensó en mí para hacer el tema. No creo que haya sido porque yo soy algo extraordinario,
Pero sí me lo dedico, la verdad. Modesto Eso sí, siempre. eso hay que decir, me lo digo. Bueno, yo sé que las jóvenes generaciones han aprendido ese solo. No solamente Michelle, conozco de varios saxofonistas de esta generación que tienen como propósito, digamos, como tarea de aprenderse ese tema y específicamente el solo de las Margaritas. Pero hablemos también de NG La Banda. Fue una agrupación que marcó pautas fundamentales dentro del desarrollo de la música cubana, que bebía, por supuesto, de Iraquere, que sistematizaba muchos elementos que se iban dando dentro de ese fenómeno de vanguardia de la música cubana y que también habían tenido un antecedente en Opus 3, y me alegra sobremanera que Joaquín esté aquí, porque estamos hablando de la timba cubana. Ustedes se propusieron romper pautas, romper esquemas. Era demasiada inquietud artística, creativa, que había que poner sobre un papel y luego en sonido para que otros pudieran también disfrutarlo, ¿verdad? Y le propusieron un sonido diferente. Y yo te propongo que entonces escuchemos una intervención que hicieron, invitados por Manolito Simonet, interpretando el tema Cha Cortés, donde coincides además con José Luis Cortés, ¿te parece? Bonita manera de recordar esa etapa de NG La Banda, ¿verdad? Continuamos conversando aquí en el Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta in Memoriam sobre Germán Velasco, un músico que no tiene límites ni fronteras en lo que a géneros y estilos se refiere. Y mucho de ese caudal ha sido puesto a prueba en sus múltiples producciones que responden a géneros y a estilos de disímiles naturalezas. Aquí está Joaquín Betancourt, quien es colega, ya habíamos comentado eso, de esas lides, quien atesora una amplísima experiencia en el gremio. Eres, Joaquín, uno de nuestros productores más queridos, respetados y admirados. Y me satisface que seas tú precisamente quien esté aquí entonces para hablarnos del Germán Velasco productor. Quiero sumarme al sentir de todos los que estamos aquí presentes y especialmente a las palabras del maestro Jorge Reyes, que realmente ha sido muy justo este homenaje. Voy a decir algo, generalmente de Germán se pueden decir muchas cosas. Se puede decir como suele decirse normalmente, Germán Velasco es uno de los grandes músicos de Cuba, pero yo no diría que Germán Velasco es uno de los grandes músicos de Cuba. Es que realmente Germán Velasco es un aplastante músico de Cuba. Es un aplastante músico de Cuba, es un aplastante saxofonista, es un aplastante orquestador, es un aplastante productor, en fin, es un todoterreno. Eso es lo que debemos decir. Digo que Germán tiene una serie de propiedades, una serie de valores que no se pueden negar, que son visibles y han estado visibles al menos fuera de la prensa, pero sí dentro del mundo musical. Todos los músicos de Cuba respetan de una forma tremenda a la figura de Germán Velasco, como músico y como persona también, porque es precisamente el que no haya trascendido tanto a la prensa o al público, es
denota la sencillez de la que somos paisanos de la misma ciudad, del mismo Camagüey, al cual admiramos y queremos mucho. Y yo diría de que a veces la prensa no es capaz de recoger la admiración que sentimos los músicos, todos nosotros, por un músico, y en este caso de Germán. Yo a Germán lo admiro, él no sabe desde cuando lo vi tocar clarinete flaquito en la escuela de Camagüey, siendo alumno de Horta, en una visita que yo hice. Ya yo estaba estudiando en la escuela también de arte. Después, ya en la Escuela Nacional de Arte, era uno de los músicos fundamentales de la banda que tenía Marco Urbay. Requinto. En la lectura a primera vista que tenía Germán ya en aquella época era comentada entre todos los alumnos de la escuela. Es decir, que fíjate cuántas cosas. Después el camino con él, a partir de sus pasos por Rebé, por Iraquere, NG La Banda, Pablo Milanés, etc. Y gracias a Dios he tenido el honor de participar en producciones que él ha hecho, igualmente en producciones que yo he hecho. Es decir, puedo decir, la primera producción se la recordé hace un poco, que fue Buscando el Sonero. Ahí él me llamó para que fuera a hacer algunos arreglos. Igualmente en un disco, que es una pena que ese disco haya pasado así, porque es una gran producción para bachatear, ¿no? Pues bachatear, de Mayito Chapotín, Rivera, que he dedicado a la música de Chapotín. Tremendo disco. Y a su vez él ha estado participando en producciones como La Rumba Soy Yo. Pero hay un detalle que yo quiero llamar la atención, que Germán es de esos músicos que debía ser esa aspiración de todos los músicos y sobre todo los jóvenes llegar, que es la persona que domina varios estilos de forma de tocar el saxofón. Yo no sé si él se acuerda de esta anécdota. Estábamos haciendo el disco de Renber Duarte. Y Renber Duarte es un músico con un montón de ideas. Y Germán le dijo, bueno, dime qué estilo tú quieres que yo te toque el solo. Brecker nombró una serie de saxofonistas y empezó a tocar el solo de distintos estilos. A mí me asombró. Y yo realmente, si lo respeto, y hasta ahí tenía un gran respeto de él, ese respeto creció. Porque una de las cosas más difíciles que se puede obtener, que logra tener el músico, no es ser un gran virtuoso, sino dominar los estilos. Y eso lo tiene Germán Velasco. Yo con todo el respeto y admiro mucho saxofonistas en Cuba, pero creo que el caso de Germán históricamente en la música cubana es un músico aplastante. Qué bonito que alguien Bueno, gracias, de tu Joaquín, generación. gracias. Bueno, Joaquín, yo coincido plenamente contigo, te agradezco sobremanera esta valoración que has realizado sobre Germán, me parece sumamente justa, certera. Y contamos aquí también con alguien que en tiempos muy recientes pues también se benefició de esa experticia, de esa sabia de Germán como productor discográfico en la concreción, o sea, y que todo eso derivó en la concreción del álbum sencillamente Vania. Coméntame, Vania, de esa experiencia de trabajo con Germán. Para mí, un placer y un honor tremendo tener como productor de mi disco al maestro Germán Velasco. Ya habíamos hecho cosas anteriormente, primero con mi disco Tengo Pega Pega, en el arreglo de Te Busco No Te Encuentro, que los coros lo hizo Larisa Bacallao, unos coros espectaculares. La policía. Y la policía también, del tema de piloto. Y después en el disco de la rumba con las mujeres, que lo grabamos ahí en Negrén de San Miguel. Como un milagro grabado. Como un milagro. Grabé con La Papina de Cuba. Y siempre lo he admirado y lo he respetado como músico. Para mí era una persona hasta cierto punto inalcanzable. Nunca pensé que iba a poder trabajar con él, que además me iba a producir un disco. Fue una cosa muy graciosa, porque Germán me llama para hacer un disco de música bailable. Y yo, de manera muy fresca y atrevida, le dije, no, Germán, yo no quiero hacer un disco de música bailable. Yo tengo un compromiso con mi difunto padre. Él me puso un reto de que si yo me atrevía a cantar canciones y temas de vitrola interpretados por hombres, le hice la propuesta a Germán. Germán me dijo, déjame pensármelo.
te llamo. Y voy a hablar con José Manuel en Big Music. Yo creo que no pasó ni una semana. Sí. A la semana ya Germán me llamó y estamos haciendo el disco. Ya lo pensé. Ya lo pensé y estamos haciendo el disco ya. Lo disfruté muchísimo porque además tengo que decirlo, si hay disciplina, si hay historia fluida a la hora de grabar, cuando yo llegaba a grabar, los músicos, además muy jóvenes, todo me llamó mucho la atención que eran músicos muy jóvenes, y lo que sonó era como si fuera los años 40, los años 50, era lo que yo quería. Nos sentamos a escoger los temas, no es de los productores que te exigen lo que tú tienes que cantar, él está en función de lo que tú te sientas bien, de cómo te sientas bien. Y la pasé bien, lo disfruté muchísimo porque llegábamos a lo que teníamos que hacer y como lo teníamos que hacer. No había imposición, no había problema, había y disciplina por encima de todas las cosas. Es muy exigente con la disciplina, es muy exigente con los temas, te rectifica lo que está mal, pero te lo rectifica de una manera muy dulce, de una manera que no te hace sentir mal, no te hace sentir menos, al contrario, te hace sentir más, te hace sentir que te mejoras y que lo vas a hacer bien, te da toda la confianza del mundo y le estoy agradecida todos los días de este mundo el haberme dado la posibilidad de producirme este disco, que lo disfruté muchísimo y lo sigo disfrutando. Además, estuvimos nominados al Cubadisco. Qué conste. Estuvimos nominados al Cubadisco. Muchas felicidades. Y feliz. Yo me siento muy feliz y voy a seguir siendo muy feliz cada vez que él decida producirme un disco, que espero que sean muchos, Germán. Claro que sí, claro que sí. Espero que sean muchos, Germán. Bueno, pues yo quiero ahora mismo aprovechar esta oportunidad, la que están hablando y recordando un poco esos días de producción, Sí. para que nos hagan aquí en vivo algo que se relacione con Vamos a esa meterle. conversa. Este grupo que vamos a hacer se llama Más con Menos. Este tema, sin duda, Descuido, y fue el tema con el que se hizo el videoclip. Estuvo presentado los Lucas, estuvimos nominados los Lucas también, y un tema muy lindo. Estamos hablando de grandes como Panchito Ricero, Orlando La Serie, Orlando Contreras. Así que miren la balacera que me metió Germán. Sin pensar que después pasaría. Descuido fue de nuestro amor, toda la culpa fue vendaval que perturbó nuestra alegría. En sueño cruel, pasión fatal, un desvarío. No hay razón de sufrir por más tiempo. La soledad, la liviandad, todo acabó. Ya sucedió, descuido cruel. No hay que llorar por un querer, tú bien lo sabes. Descuido cruel. Descuido cruel. Ya está la plantilla. Ya. Perdona que los interrumpa a los dos. Yo quiero hacer una breve. Integrando la band, la Jazz Band, que Michelle es uno de los fundadores de la Jazz Band de jóvenes. De las metas que yo le propuse a Michelle fue justamente interpretar el tema Las Margaritas, que considero que debe ser una obra obligatoria de todos los saxofonistas. Es como algunos estándares, como algunos líricos de la música vocal. Eso debe ser un obligatorio. Yo creo que, y Michelle lo hizo con mucha dignidad, precisamente en honor
y prestigiando el trabajo que había hecho Germán. Lo Que hicimos una vez juntos. tuvimos la posibilidad de hacerlo juntos. Lo con hicimos la llama. juntos. Pues se impone ahora mismo entonces que sean los dos, ¿verdad, Juaco? Muchísimas gracias a los dos. Esto es unión generacional, ejecución de altísimo nivel. No podíamos pedir más, ¿verdad? En un momento como este. Regalos para nosotros, no es para ti, Germán. Pero quería que Michelle entonces nos hablara un poco de esa mirada. Primero te había preguntado sobre la discografía, pero igual quiero que me comentes sobre esa mirada que desde la joven generación poseen ustedes sobre ese legado que está todavía marcando, dejando Germán para la historia musical de nuestro país. Lo primero es darle las gracias a los tres porque en diferentes momentos me dieron la oportunidad de alguna manera conectarme y aprender siempre y evolucionar como músico. Joaquín me puso metas bien difíciles. Lo primero es que entender el nivel musical de Joaquín es una cuestión de trabajo, de evolución, de entendimiento de la música. Y luego que me diera la oportunidad de tocar con Germán, esto es una cosa que tal vez ni el propio Joaquín sabe. Mi mamá siempre fue fan de Iraquere, en mi casa siempre estuvo presente Paquito Rivera, que es uno de los pilares también que yo considero bien grande en la música. Y cuando yo era pequeño, que comencé a estudiar saxofón, mi mamá me decía, el día que tú logres tocar las margaritas, no la versión de Paquito, no, cuando tú toques las margaritas como Germán, no ese día es que tú vas a ser saxofonista. Entonces, ese día te puedes considerar graduado de saxofón. No, ella me decía, no, ese día es que tú vas a ser saxofonista, el día que tú toques las margaritas como Germán.
Y años después, Joaquín me pone en el teatro a tocar las margaritas con Germán y está mi mamá ahí vuelta en llanto. y lo otro que quería decirle, a lo mejor es también una cosa generacional. Ustedes están como son más contemporáneos y tienen mucha visión musical parecida. Yo quisiera decir que Germán ha inspirado a muchas generaciones. En mi caso, yo he estudiado varios saxofonistas a nivel mundial. Concuerdo completamente con lo que ha hecho el maestro Joaquín y con lo que ha hecho Jorge también. Germán es uno de los músicos no mejores saxofonistas de Cuba. Vamos a hablar del mundo. Germán tiene una cosa que es identidad. Eso, identidad y lo otra cosa, no solamente en el sonido, en el lenguaje. Tiene impreso la cubanía, incluso muchas de las cosas. El saxofón tiene, cuando uno va a trabajar los diferentes estilos, uno siempre va a inspirarse o en el bebop, en el blues, vamos a Charlie Parker, Coltrane, otra serie de músicos, el propio Paquito, pero cuando yo llegué a Germán, lo primero que encontré fue en la discografía, tanto en Salsual como Soul y en Proyecto Timba, que él le hizo otro nombre, pero yo lo tenía en mi carpetita como Proyecto Timba. Fue eso, una sonoridad propia. Germán es primario en sus discos en programación, en el uso de los teclados, en el uso del lenguaje, donde se puede discernir lo que es lenguaje cubano y lo que es armonía contemporánea. De hecho, cuando uno se pone a sacar lo solo, para el otro lugar que te lleva es corazón. Todas las personas que lo hayan escuchado, yo pienso que lo que le ha transmitido es eso, aunque uno no sepa de música. Ya después está en que tú te especializas en música, empiezas a entenderla y te vas dando cuenta que el nivel armónico también, no solamente, Germán hace muchas cosas intrincadas armónicamente dentro del lenguaje, pero hace que lo que es difícil armónicamente sea digerible y parezca sencillo, que te dé la sensación de que tú lo puedes repetir. Entonces son las cosas que tú vas a tocar y dices, güey, pero esto, ¿cómo lo está tocando tan fácil si ahora yo lo voy a tocar y veo que no es tan fluido, ¿sabes? Eso habla mucho de la dimensión del tipo de músico que es Germán, de lo que puede inspirar. Hay muchas generaciones que yo pienso que las madres le han puesto tal vez la misma meta que nos pusieron a mí. Y se debe justamente a eso, a la dimensión como músico. Y en mi caso, yo tengo que decir que es mi fuente principal de inspiración. Yo pienso que me marcó en cuanto a producciones discográficas, en cuanto a sonoridad, en cuanto a interacción con los músicos. Yo lo he visto en diferentes escenas y he tocado al lado de Germán también, he tenido esa oportunidad. Y la energía y la musicalidad es espontánea, creativa y atrapa a la gente. Y bueno, a mí también. Yo me considero atrapado por completo. Seguro. Interpelados estamos todos. Y no podemos despedirnos sin antes hablar de algo que te ha ocupado en la última etapa y que yo considero es la cúspide de tu realización profesional hasta este momento, que es la creación del Cuban Sax Quintet, con el que ya Michelle mencionaba 3 de las producciones discográficas, pero tenemos que hablar que este fue ya como la cúspide exactamente, porque además resultó galardonada con el Gran Premio Cuba Disco. Sí. De la edición. Más 3 premios más que tú. Más 3 premios en disímiles categorías. En otras categorías. Coméntame sobre y nominado a los Grammy Latinos ese mismo año. Exactamente. Bueno, esto fue una locura que nos salió bien, la verdad. Fue una locura que nos salió bien porque nos reunimos una vez en Abdala, en el bar, y empezamos a conversar César y yo, y después empezamos a buscar a la gente y salió el quinteto. El mismo Thompson me preguntó, ¿por dónde mencionar quiénes te acompañan? Bueno, César López, Alfred Thompson, Evaristo Denis y Yamil Cherry. Excelente saxofonista todo, la verdad. ¿Cómo no? Pero eso salió así, espontáneo. El mismo Thompson me dice, bueno, ¿y sobre qué género, sobre qué escribe? Y yo, oye, haz lo que te da la gana. Escribe lo que tú quieras. Y así fue un disco espontáneo. Después que hicimos el disco no sabíamos si no teníamos ni plantilla. ¿El disco vino primero y después el proyecto? Claro. O sea, después fue la idea de constituirlo como proyecto. El disco se hizo como vamos a hacer un disco. Ya. Pero mira, quedó. Así Ese para fue la beneplácito de todos, no solamente de ustedes, sino de todos los que le disfrutan. Y bueno, y seguiremos. Ahí yo me retiro ya. Ya con el quinteto me voy a retirar. Yo no te lo creo, a mí me cuesta creértelo.
Pero sí quiero terminar dándole las gracias a tu programa, a la Dirección de Música Popular, que se han portado muy bien, a la dirección de Jazz Plaza, que me han estado homenajeando, sí, eso sí tengo que decirlo. Muchas gracias y nos vemos Gracias a en ti, el próximo Germán. año. Así mismo, seguro. Muchísimas gracias a todos ustedes, Y de a todos verdad. los Ha que sido vinieron un aquí, que hablaron placer muy lindo, la inmenso. verdad, hablaron muy lindo. Hablaron muy lindo. Bien, lo mereces, tú lo mereces. bien merecido tiene. Seguro Hablaron que muy sí. lindo. Nos despedimos con uno de los temas del Cuban Sax Quintet. Tú eres el que decides cuál. Caprichito. Muy bien. Y usted ya sabe, nos encontramos acá en una próxima jornada para seguir celebrando esta edición del Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta In Memoriam. Muchísimas gracias por la sintonía.